Sí, una noche más, amigos de la vida, en Psicoanálisis, Respuesta Necesaria. Este esfuerzo, este intento que estamos haciendo para conocer sobre el psicoanálisis, sobre Sigmund Freud, sobre las neurosis, sobre las posibilidades de no ser solamente un ser humano mejor, sino más sano y con más posibilidades de poder superar y madurar toda la problemática infantil que puede dejarnos en estados de traumas y hacernos una vida llena de sufrimientos. Bien, en el anterior, en el capítulo 2 del complejo de Edipo, habíamos quedado en el paciente, que era un médico de éxito, con muchos años de profesión, que descubrió en el curso de su análisis que cada vez que un farmacéutico ejecutaba una receta que él había prescrito, tenía este sentimiento de asombro. El farmacéutico, que es un hombre grande, está haciendo realmente este trabajo nada más que porque yo, que soy un niño, he escrito una receta. También los doctores, los médicos, se psicoanalizan sobre los tipos de elección de objetos. Sería erróneo suponer que en la infancia no hay más objeto de amor que el progenitor del sexo opuesto. También pueden tener una influencia decisiva los hermanitos, las hermanitas, los tíos, las tías, los abuelos y los amigos y conocidos de los padres. Muchos niños pasan por cierto género de aventuras amorosas con otros niños del mismo sexo o del sexo opuesto o con personas adultas. Probablemente se produciría un número mayor de aventuras de esta índole entre niños si la educación no tendiera a prohibirlas. En cuanto se refiere al mecanismo de la elección de objetos, Freud hizo la distinción entre el tipo analítico de elección, cuando un objeto es elegido porque provoca asociaciones con referencia a otro objeto primitivo del pasado, ordinariamente el progenitor del sexo opuesto, a veces el del mismo sexo, un hermanito o una hermanita u otras personas del entorno infantil, y el tipo narcisista de elección, cuando un objeto es elegido porque representa ciertas características de la personalidad del sujeto mismo. Tanto el tipo anaclítico de elección de objeto como el narcisista pueden efectuarse. A. En forma positiva, es decir, que el objeto elegido es similar al objeto del pasado o al yo de la persona misma. B. En forma negativa, es decir, que el objeto elegido representa lo contrario del objeto del pasado o del yo propio. C. En forma ideal, es decir, que el objeto elegido representa lo que uno desearía que hubiera sido el objeto del pasado o el propio yo. Lean esto con calma, reflexionen para que vayan asimilando la dinámica y sobre todo los términos que se utilizan y lo que es la cultura psicoanalítica, más la manera de enfocar el psicoanálisis estas realidades. El problema del temor a la castración en la mujer. En el caso del varón, la angustia de castración hace forzosa en determinado momento la eliminación del complejo de Edipo. Habíamos hablado de eso ya con anterioridad. En la niña no parece que exista una angustia de castración que pueda ser considerada como una fuerza dinámica. La idea de haber perdido un órgano no puede condicionar las mismas restricciones instintivas que la idea de que uno puede perder un órgano a causa de la actividad instintiva. Es cierto que muchas mujeres, a continuación del desengaño sufrido, se forjan la fantasía de poseer un pene. Pero una angustia que se refiere a un órgano que solo existe en la fantasía no puede tener un efecto dinámico
igual al que tiene una amenaza contra un órgano real. La pregunta referente a la angustia de castración en la mujer no es fácil de contestar. Ante todo, se puede afirmar que en el caso de la mujer, el complejo de Edipo no es combatido en la misma medida ni con igual decisión que el complejo de Edipo en el varón. El número de mujeres que durante toda su vida quedan ligadas al padre o a figuras paternas o que de algún modo delatan una relación entre su objeto amoroso y su padre es mucho mayor que el de los hombres que no han superado la fijación a la madre. En segundo lugar, el análisis demuestra que otros temores más antiguos, sobre todo el temor a la pérdida de amor, son más fuertes en la mujer y en muchos aspectos desempeñan el papel que corresponde en el hombre a la angustia de castración. Siempre que decimos que análisis, nos estamos refiriendo a las experiencias de los pacientes analizados. En segundo lugar, el análisis demuestra que otros temores más antiguos, sobre todo el temor a la pérdida de amor, son más fuertes en la mujer y en muchos aspectos desempeñan el papel que corresponde en el hombre a la angustia de castración. En tercer lugar, el temor de estar castrada a consecuencia de alguna actividad prohibida y que ello pueda ser descubierto, limita a menudo de manera considerable las expresiones sexuales de la niña. A menudo encontramos en la niña la idea de haber deteriorado el propio cuerpo o la idea de haber perdido toda posibilidad de tener hijos o al menos hijos sanos, así como otras angustias que anuncian el inminente descubrimiento de su deshonra, vamos a ponerlo entre comillas. En cuarto lugar, hay angustias que se deben a la expectación de daños genitales con carácter de represalia, que ocupan el lugar del temor a la castración. Así como las concepciones animistas crean con sus confusiones angustias pregenitales carentes de fundamento real, determinan también angustias genitales de carácter fantástico. La niña ignora a menudo que posee un órgano hueco, preformado en la vagina, y esto explica el temor fantástico de que su anhelo genital de ser penetrada por el órgano del padre pueda acarrearle un daño corporal. A pesar de todo esto, el análisis revela en algunas mujeres el temor inconsciente de que les sea cortado un órgano en castigo de sus prácticas sexuales. Muy ligado todo este mundo fantástico con las culpabilidades. Una mujer en quien se observaba en forma notable una angustia de este tipo había sufrido cuando niña una operación en el pulgar. En dicha ocasión, la amenaza de amputación de carácter real en ese caso fue desplazada al pene que poseía en su fantasía. Algunos autores preanalíticos, primeramente Wedekind, por ejemplo, y más recientemente Eric Fromm, han hecho hincapié en la idea de que las diferencias en las angustias que predominan respectivamente en uno y otro sexo se deben en parte a las diferencias de orden fisiológico en la realización del coito. El hombre necesita de una erección para realizar el acto. La mujer no necesita de ningún cambio correspondiente en su cuerpo. Es capaz incluso de realizar el acto sin ningún tipo de goce, pero depende siempre de la erección del hombre.
De esta manera, el temor del hombre es un temor a la impotencia o al fracaso, y el de la mujer es un temor de ser abandonada o un temor a la pérdida de amor. Vamos a repetir esto que he escrito. De esta manera, el temor del hombre es un temor a la impotencia, a que no tenga erección, o al fracaso, bien, que es la pérdida total de autoestima. Y el de la mujer es un temor de ser abandonada, o un temor a la pérdida de amor. No cabe duda de que esta diferencia de orden fisiológico contribuye al predominio que tienen respectivamente en el hombre y en la mujer el temor a la castración y el temor a la pérdida de amor. Pero esto no puede ser más que un aporte secundario relativamente tardío. El predominio respectivo de los dos temores se produce en la infancia, mucho antes de las primeras experiencias de coito, de ese acto sexual. Uno de los factores que complican el desarrollo en el caso de la mujer, si se lo compara con el del hombre, es el cambio de objeto. Otro factor es el doble carácter de la sexualidad femenina. No hay duda de que la sexualidad prostática en el hombre, atención, tan íntimamente vinculada al erotismo anal y uretral que hemos ya tocado con anterioridad, no con mucha profundidad, pero sí tocado en lo esencial. Repito, no hay duda de que la sexualidad prostática en el hombre, tan íntimamente vinculada al erotismo anal y uretral, no desempeña un papel tan significativo como el de la sexualidad clitoridiana. Pero es necesario no olvidar que no se debe tan solo a estas diferencias de carácter fisiológico la mayor predisposición femenina a la neurosis. También existen, y esto es ya más importante, diferencias de índole cultural y social en la educación de uno y otro sexo en lo que a los instintos se refiere. Sería extremadamente interesante, amigos de la vida, que ustedes pudieran, yo creo que quizás no se atreven muchos producto del nombre o que vaya a haber algo con respecto a la privacidad, pero sería extremadamente interesante que ustedes pudieran comunicar cuánto conocen de lo que es realmente neurosis y cuánto conocen realmente de traumas. Próximamente vamos a estar tratando sobre neurosis y trauma, porque el verdadero interés de todos estos programas es que con una base teórica, al menos básica, y después con la ayuda que yo le pueda prestar en parte de la experiencia ya del psicoanálisis del diván, podamos ser cada día más entendidos, más conocedores, y nos podamos atrever a manejar estos conceptos y lleguemos a tener algo como un autoanálisis que nos ayude a poder hacer una, pudiéramos decir, una coyuntura, ¿no? Llegar a la coyuntura de lo intelectual con lo emocional, es decir, lo que es el sufrimiento, ¿ok?, que se padece simplemente por satisfacer necesidades humanas
completamente naturales. El ser humano es extremadamente criticado. El ser humano carga mucha culpa por simplemente estar haciendo lo máximo por vivir una vida que definitivamente, mientras más años me han pasado, he visto que más desconoce de su propia realidad. Amigos de la vida, aquí queremos tener no solamente conocimiento, aquí queremos que cada día seamos más sanos, que ustedes se puedan en el futuro atrever, cuando yo empiece a hacer directas, a plantear de la manera más, pudiéramos decir, inteligente, las problemáticas que siempre se van a plantear, que son las problemáticas del primo o del otro, que siempre van a aparecer recuerdos, que van a ser siempre recuerdos que me contaron, pero es muy necesario que vayamos paso a paso, disciplinadamente apurados, aprendiendo no solamente psicoanálisis, sino aprendiendo a saber vivir. Amigos de la vida, los quiero, seguimos adelante en este esfuerzo entre todos, porque en realidad yo no soy nada sin ustedes y quizás yo algún día pueda hacer algo para alguno de ustedes. Buenas noches.